Muy buenas tardes, queridos invitados y audiencia presente. El día de hoy, en el programa de Educación Continua, tiene la conferencia Suecia, aciertos y errores en su estrategia contra el COVID-19, dictada por el doctor Kenneth González. A continuación, dejamos el uso de la palabra a nuestro maestro, ingeniero Murphy Pais, rector de la Universidad de San Carlos. Muy buenas tardes, bienvenido, ingeniero Pais. Gracias por la oportunidad de poder compartir en este hermoso día, sábado 23 de mayo, un día después del 22 de mayo, que fue el Día del Estudiante Universitario. Y hoy en esta época de distanciamiento social, qué mejor que aprovechar en continuar con las dinámicas académicas y el dar un espacio privilegiado para compartir con buenos amigos egresados también de la Universidad de San Carlos. Y sobre todo, que hoy son ese personal de salud, esos profesionales y especialistas que le están dando el sostenimiento a toda la estructura que hoy es necesaria para poder contener el COVID-19. Y también un orgullo para nosotros el saber que son egresados y sobre todo que han trascendido y han logrado abrir puertas a nivel internacional. Es de lo más importante que nosotros reconocemos a nivel de los perfiles que representan hoy nuestros estudiantes, hoy nuestros egresados, nuestros profesionales, a través de esas dinámicas académicas de trabajo colaborativo con nuestros docentes, investigadores, y el de también ser responsables como autoridades de propiciar el sostenimiento de nuestro sistema educativo y de asumir nuestras obligaciones para crear las condiciones idóneas, básicas, y esa es nuestra lucha permanente. Este sábado vamos a compartir entonces con un gran amigo que en este caso ha logrado tener la oportunidad de conocer otros modelos de salud, así como decía la compañera al inicio, en esa oportunidad de dar algún tipo de recomendación, de implementar alguna estrategia. Sabemos que es muy complejo el proceso de tomar decisiones, son decisiones muy duras que en determinado momento también eh, son debatibles o cuestionables. Pero la oportunidad de hoy es para conocer cómo un país del primer mundo, como es Suecia, ha logrado implementar su estrategia de atención al COVID-19. Habrán aciertos, habrán desaciertos, eso es cuestionable dependiendo la política que corresponda, dependiendo también las decisiones que tienen a definir los gobiernos. Entonces, cada gobierno tiene sus propias agendas, tienen sus especialistas que acompañan y validan este tipo de decisiones. Y hoy ya en la parte operativa, muchas veces en esos niveles de toma de decisiones, hoy el profesional de la salud no puede decidir por todo el modelo de salud, por todo el sistema. Y lamentablemente muchas veces también se castiga al profesional de salud cuando es un sistema muy complejo, lo vuelvo a reiterar. Pero lo importante hoy es compartir, es trasladar conocimiento y también el debatir, ¿verdad? Esta es parte importante de este foro y en el caso del tema, pues es todavía con más interés sobre la situación actual que vivimos en nuestro país y en el mundo entero. Estas visiones del mundo son importantes entonces para que también reflexionemos, reconsideremos y asumamos posturas muy responsables, tanto desde nuestra casa como en las relaciones sociales y con el entorno que conlleva las dinámicas cotidianas de nuestro trabajo. Así que sean bienvenidos, amigos universitarios, amigos de la sociedad guatemalteca, a este debate académico. Y voy a tener el honor de presentar a un amigo especial, como lo he dicho en algunas palabras al inicio, y que hoy es un gran profesional de la salud, como es el doctor Kenneth Wild González. Kenneth es egresado de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Médicas, en el año 2006. También para poder
ejercer su profesión, tuvo que cumplir con ciertos requisitos del modelo sueco, ya que él, pues al día de hoy ejerce, ya vive permanentemente en Suecia y fue validado todo su proceso académico de Guatemala a través del Instituto Karolinska de Estocolmo en el 2017. Para ello, tuvo que cumplir con ciertos requisitos que implicaron en determinado momento también ser parte de algún proceso educativo académico de dicho instituto. Fue catedrático en nuestra universidad, un promedio de 6 años, específicamente en las áreas de clínicas, donde es la práctica lo que hace al gran maestro, hoy al profesional de la salud. Él específicamente tiene un tema muy complejo que es atender la medicina familiar y el adulto mayor, sobre todo que hoy el adulto mayor es uno de nuestros sectores más vulnerables en esta pandemia del COVID-19. Y está en una región oeste en Suecia, Basmalán, y es donde él específicamente ha logrado involucrarse en algunas comunidades, municipalidades, si le podemos llamar así, como la de Kungsor en Suecia, y específicamente en su labor de residente tiene el manejo y diagnóstico del COVID-19. Así que hoy vamos a compartir con Kenneth, nos va a dar la visión del modelo sueco desde la parte real, la parte ya operativa del trabajador de salud y aclarar algunas cosas porque también lo que escuchamos en redes sociales, lo que conocemos en estos medios sobre el cual hoy nos comunicamos, no todo es cierto, ¿de acuerdo? Así que pedimos también la objetividad a conocer en este espacio de comunicación lo que realmente se desarrolla bajo algunas agendas de salud, de toma de políticas de salud, propiamente ya en la estructura del modelo sueco. Así que bienvenido, Kenneth, por esta oportunidad y gracias por haber aceptado interactuar con nuestra comunidad guatemalteca. Bendiciones. Muchas gracias, ingeniero Murphy Pais, por la oportunidad. Muy buenas tardes en Guatemala, a todo el público que nos sintoniza y está conectado el día de hoy. Son las 10 horas de la noche acá en Suecia. Vamos a conectar la presentación, si es posible. Ok. Paso rápidamente a la siguiente diapositiva. Bueno, la idea de esta tarde es que a nivel mundial, Suecia ha sido tema de conversación debido a que su estrategia es particular, es singular y un poco diferente a la mayoría de estrategias tomadas alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos 6 recortes de periódicos electrónicos que precisamente tomé de contactos en el Facebook que hablaban del tema de Suecia. Pero realmente lo que se habla en las redes sociales hoy en día es una información que a mi parecer es incompleta o totalmente inexacta alrededor de lo que sucede realmente en Suecia. Y es por eso que le agradezco hoy la oportunidad y el espacio al rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ingeniero Murphy Pais, para poder platicar sobre lo que realmente sucede en este país y ponerlo no como un ejemplo de una estrategia a implementar en el mundo entero, sino más que todo como una experiencia a nivel mundial. Al final de cuentas,
no puede haber una estrategia definida o una mejor estrategia que se pueda llevar a cabo en todo el mundo, sino que cada país se debe adaptar a sus propias condiciones. El objetivo del día de hoy no es dar mi opinión acerca de la estrategia de si falló o no, sino que es que usted, que el día de hoy nos hace favor de estar presentes, tenga sus propios criterios con base en información más amplia sobre lo que sucede en este país. Independientemente si usted está a favor o en contra de esta estrategia, yo le puedo asegurar que después de esta presentación cambiará en algún grado su opinión acerca de lo que realmente sucede. Para hablar de todo esto, hoy lo vamos a dividir en 5 secciones. Vamos a hablar de lo que es la verdadera estrategia en Suecia, la comparación con los países nórdicos e impacto económico. Y es que principalmente los periódicos hacen esa comparación con los países vecinos. Sin embargo, una comparación entre los países nórdicos no es exactamente lo mejor, sino que porque hay muchas diferencias. Y esa comparación recae principalmente en el tema económico. Vamos a hablar de aciertos y errores de la estrategia, pero usted me va a hacer el favor de opinar si es, qué cree usted que es un acierto y es un error en esta estrategia. Lecciones que en algún momento podríamos aplicar a Guatemala en base a la experiencia en este país. Y bueno, al finalizar, quizás sí pueda yo dar un pequeño comentario final, una opinión muy personal. El mundo se debate entre de dos tipos de estrategias en realidad. Una estrategia donde hay una cuarentena total, un confinamiento donde las personas se quedan encerradas en casa, y una estrategia que es la que publican los medios de redes sociales alrededor de Suecia, una estrategia llamada inmunidad en grupo o inmunidad en rebaño, donde se trata de obtener una inmunización, es decir, crear defensas rápidas ante la enfermedad en una población sin tener restricciones de movimiento. Entonces, la gran pregunta el día de hoy es, ¿dónde está realmente Suecia? ¿Está realmente en este grupo de inmunidad en grupo o no? Y ese es el tema del día de hoy. Yo quisiera definir la estrategia de Suecia como una estrategia mixta, y ya lo vamos a ir explicando poco a poco por qué. En realidad, creo yo que ningún país del mundo, o casi ningún país del mundo podría aplicar una estrategia en uno de los dos extremos que hoy le presento, cuarentena total o inmunidad en grupo. Por supuesto que hay excepciones a la regla, pero las condiciones sociales, económicas y otras condiciones hacen que los países prefieran una estrategia en algún momento mixta, más cercana a alguno de los dos puntos que hoy presentamos. Es por eso que el gobierno de Suecia ha implementado una estrategia que, si bien es cierto, es diferente a la mayoría de estrategias en todo el mundo, tiene también similitudes en cuanto a la implementación y la ejecución de esta estrategia. De hecho, yo les quisiera contar que las dos personas responsables, uno es el primer ministro Stefan Löfven, que inclusive para la población sueca ha aumentado en un 19% su nivel de confianza en cuanto al manejo de la crisis. Y la otra persona importante en esta estrategia ha sido el doctor Anders Tegnell, el epidemiólogo del estado de Suecia, quien es el que ha dirigido en todo momento la estrategia, y de hecho su confianza
se ha elevado en un 21% dentro de la población de Suecia. Sabemos que en cualquier tipo de estrategia hay diferentes pasos que nos llevan en un ciclo y realmente, y esto lo quiero dejar claro, estamos en una etapa muy temprana para poder poner conclusiones, sacar conclusiones de lo que realmente dejó esta estrategia y poder decir qué se hizo bien o poder decir qué se hizo mal. Bueno, la verdadera estrategia en Suecia, al inicio de la epidemia, y el primer caso en Suecia fue registrado el 31 de enero, una paciente, una persona femenina que llegó directamente de China, desde Wuhan, China, se puso en análisis cuál sería la mejor estrategia en Suecia. Y entonces habían tres preguntas, habían preguntas que habían que contestarse para iniciar una estrategia definida. Uno es a quién nos enfrentábamos y realmente el coronavirus es un enemigo desconocido y hoy en día, varios meses después, a pesar de que se empiezan a conocer muchos datos acerca de este virus, sigue siendo una enfermedad desconocida. También el gobierno de Suecia se preguntó si realmente la estrategia debería de ser igual para toda la población. Hay diferencias en la población, qué tipos de diferencias hay en cada uno de los habitantes, en las regiones, femenino, masculino, el tipo de enfermedades. Y se llegó a la conclusión en el primer momento, en base al reporte de los casos en China, que era el único país en ese momento que tenía un gran número de contagiados, que el grupo en riesgo mayoritario eran las personas adultos mayores arriba de 65 años. Note usted este cuadro, trato de señalar en rojo el grupo que está en mayor riesgo y los otros tres grupos, el mismo gobierno sueco y la Autoridad de Salud Pública lo divide en tres grupos para poder definir estrategias aún más particulares para cada grupo. Nótese usted también que pues uno de los grupos es el grupo de 20 a 64 años, que son las personas económicamente activas, luego el grupo de menores de 10 años y el grupo de 10 a 19 años. Y ya vamos a ver por qué al final de cuentas la estrategia se dividió en cuatro grupos. En realidad, después de definir cuál era el mayor grupo de riesgo, entonces se ordenó o se definió que el grupo de pacientes o personas de 70 años o más iba a tener una cuarentena casi total. Y no digo que fue total porque hubo un grupo en esta edad que tuvo libertades de movilidad, pero un gran grupo de estas personas viven en ancianatos o tienen servicios de atención del adulto mayor a domicilio y estas personas entonces debieron de quedarse en cuarentena total. Otro pequeño grupo que no tiene ninguno de esos servicios tenía un poquito de mayor movilidad. Y el grupo menor de 70 años, tanto la población económicamente activa, jóvenes, niños, pues estaba más cercano a lo que se ha definido como una inmunidad en grupo, con la libertad de movilidad por las calles a nivel general. Sin embargo, aquí hay que hacer una acotación muy importante y es que cuando hablamos de que
este grupo de 70 años y menos tiene movilidad o no tiene restricciones en cuanto a la movilidad, estamos hablando que no es que no se tenga recomendaciones. Desde el principio, Johan Carlsson, director general de la Autoridad de Salud Pública de Suecia, dejó la responsabilidad de la propagación, la responsabilidad de seguir las recomendaciones generales a la población. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de todos los demás países donde se ordenó una cuarentena total con penalidades que van desde multas, cárceles en algunos países, a la población en Suecia se le dio recomendaciones. Y la pregunta ¿es realmente efectivo poner penalidades a una población cuando no cumplen ciertas restricciones o recomendaciones? ¿O realmente solo se necesita darle la recomendación a la población en general y que la población y cada persona sea responsable del seguimiento de esas recomendaciones? Son dos cosas distintas, pero al final no quiere decir que al dar solo recomendaciones sin penalidades no se estén imponiendo ciertas restricciones. Esta es la pirámide poblacional de Suecia, contrario a lo que muchos creían, inclusive a lo que yo creía antes. Uno creía que la pirámide poblacional en Suecia era la base grande aquí arriba en los adultos mayores y un vértice con los menores de edad. Esta pirámide ha cambiado mucho y ya veremos por qué ha cambiado mucho y se asemeja más a un cuadrado con un pequeño vértice en la parte superior. Y esta característica es singular de Suecia en contra de los demás países nórdicos. Aunque pues en la actualidad ya se tienen algunas características también similares. Ya lo vamos a comentar más adelante. Entonces, las medidas de distanciamiento social que se recomendaron fueron de dos tipos, más recomendaciones y otras que fueron estrictas. Entre las recomendaciones se recomendó no viajar fuera del país, aunque en realidad esto al final de cuentas por el cierre de las fronteras de todos los demás países, principalmente Europa, pues era imposible salir del país. Se recomendó que los negocios evitaran las aglomeraciones y marcaran el distanciamiento recomendado de 1,5 metros a 2 metros. Se recomendó que los empleadores aseguraran el distanciamiento social dentro del lugar de trabajo y sus medidas higiénicas. Y si era posible, pues el trabajo en casa. Se recomendó que el transporte público vigilara todas esas medidas de distanciamiento. Se recomendó que absolutamente todas las personas con los mínimos síntomas debían de quedarse en casa. Y para esto, en las medidas estrictas, las personas que tuvieran síntomas solo debían de llamar por teléfono o anunciar de que estaban enfermos o que tenían síntomas y no necesitaban presentar ningún tipo de certificado médico, evaluación médica las primeras 3 semanas. Y esas primeras 3 semanas debían de seguir recibiendo su sueldo. Es decir, las primeras 3 semanas de enfermedad, solo las personas solo se reportaron enfermas aparte vía teléfono, vía WhatsApp o otros medios y pues era suficiente ya para registrar su sueldo. Y luego, una medida que vino un poquito más tarde era evitar los viajes innecesarios dentro del país en un radio mayor de 1 a 2 horas, lejos de casa.
Dentro de las medidas estrictas, se prohibió totalmente las visitas de extraños y las salidas en los ancianatos, tanto públicos como privados. Se ordenó la educación a distancia en las universidades y bachilleratos. Y que los empleadores, por supuesto, aceptaran la ausencia de los trabajadores que se anunciaran enfermos. Es decir, a pesar de que no se impuso como una regla a seguir con penalidad, las medidas de distanciamiento, las recomendaciones en sí son muy parecidas prácticamente a a la mayoría de países. Y bueno, las otras recomendaciones que ya sabemos, las medidas higiénicas, y en este caso, Suecia tampoco impuso el uso de mascarilla, ya que para el epidemiólogo encargado de la estrategia, realmente no hay fundamento científico que realmente haga creer que tiene un efecto positivo. Uno, porque es difícil que la mayoría de la población use la mascarilla correctamente, y la otra, porque podría desabastecer las existencias del producto. Y bueno, y las medidas a nivel sanitario que se establecieron desde el principio, como todos, tratar de garantizar el abastecimiento del equipo de protección, de medicinas, de todos los recursos físicos y humanos, de los hospitales y en general de todos los servicios de salud. Los protocolos de atención a pacientes se dejó la responsabilidad totalmente a cada una de las regiones del país. En este país, pues son 21 regiones, y cada región implementó sus propios protocolos de atención. Luego, todos los servicios de salud iban a preferir la llamada o la videollamada en primer lugar o como primer contacto antes de una visita física. Es decir, por ejemplo, en los centros de salud, el médico o la enfermera, antes de decidir si la persona necesitaba acudir al centro de salud, siempre se le llama o se hace una videollamada, donde en algunos casos o en la mayoría de los casos se puede resolver las necesidades de los pacientes sin que acuda al centro de salud. Luego, para la toma de pruebas, la toma de pruebas se definió que se iba a realizar a toda aquella persona que presentara síntomas, pero que a la vez tuviera la necesidad de ser ingresado a un centro hospitalario por el deterioro físico. Todas las personas que presentaban síntomas, pero no necesitaban ser ingresados a un hospital, regresaban a casa y no se le tomaba la prueba. Y luego, a las otras personas que se le tomaban la prueba, pues es el personal de salud en general que presentaba síntomas. Y una de las cosas más discutidas fue la priorización del uso de intensivos y respiradores en toda Suecia. Se calcula que tenemos aproximadamente 510 espacios de intensivos en todo el país. Un número de intensivos que en comparación con otros países europeos podría ser poco, pero en este caso se priorizó, y esa es una de las medidas más controvertidas que se tomó al inicio de la pandemia, porque priorizar el uso de intensivos significa que se iba a tratar de darle el espacio a las personas que tuvieran el menor riesgo, o mejor dicho, la mayor probabilidad de poder salir de ese intensivo. Y de hecho, hoy Suecia es el país que más pacientes ha sacado de intensivo
en este periodo del COVID-19. El problema es que, por ejemplo, las personas mayores de 70 años en su mayoría no califican para esta priorización de uso de intensivos. Las explicaciones son que, por ejemplo, el promedio de uso de intensivos para un paciente con COVID-19 es aproximadamente 2 semanas. Y ese estrés, los medicamentos y otra serie de factores hacen que los pacientes de 70 años o más tengan una probabilidad muy baja de salir del intensivo. Pero como les digo, fue muy controversial. Y entonces ese grupo de mayores de 70 años que no iban a recibir intensivo, la prioridad fue darles cuidados paliativos de calidad. Esto quiere decir darle medicamentos que reduzcan su sufrimiento en la última etapa de vida. Bueno, aquí entramos al tema de la comparación con los países nórdicos y el impacto económico, porque en las redes sociales o las noticias que hay es, se compara el número de infectados y fallecidos con los demás países nórdicos. Y dos, se habla también del impacto económico, que yo no soy experto en cuanto a lo económico, pero pues sí tuve la oportunidad de conversar con un par de personas que me ayudaron para poder presentarles hoy un par de datos que sin lugar a dudas hacen notar la diferencia con los demás países nórdicos. Para empezar, una diferencia que es notoria, Suecia tiene 10 millones de habitantes, más de 10 millones de habitantes, contrario, el doble a los demás países nórdicos. Y el país de Islandia, pues que solo tiene 320,000 personas. Pero fíjense ustedes que la diferencia ya no radica tanto en el número de habitantes, sino en el tipo de habitantes. Y sucede que del año 2012 al año 2018 solicitaron visa o una residencia para vivir o la nacionalidad 450,000 personas no nacidas en Suecia versus un aproximado de 75,000 personas en Noruega, Dinamarca y Finlandia un poco menos con 50,000. Estas 450,000 personas que vinieron a Suecia en los últimos años, posiblemente la gran mayoría no habla el idioma sueco, que es el idioma oficial en este país. Y esto representa realmente una diferencia enorme con los demás países. Y vamos a ver por qué esto pudo haber impactado bastante. Al final de cuentas, las personas no nacidas en Suecia representan alrededor de casi 3 millones de personas. Estamos hablando de un poquito más del 25% de los habitantes en Suecia, mientras que, por ejemplo, lo que corresponde a Noruega, más o menos son 60,000 no nacidos en Noruega. Es decir, es un porcentaje muy, muy bajo a comparación de las personas no nacidas que viven acá en Suecia. En cuanto a lo económico, como les decía, pues me apoyé en dos personas que saben mejor del tema, porque no es mi campo. Y sucede que el impacto económico de la estrategia de Suecia ha sido exactamente igual que en los demás países nórdicos por dos o tres sencillas razones que se explican fácilmente. Para empezar, el país de Suecia o los habitantes de Suecia son habitantes o es un país que acostumbra a viajar mucho. Inclusive es el país que más viaja, el segundo país que más viaja dentro de Europa después de Alemania. Y entonces la industria del turismo representa el 3.3% del Producto Interno Bruto. Los suecos
gastan aproximadamente la cantidad de 337.000 millones de coronas suecas. Estamos hablando de unas 235.000 millones de quetzales. 3 veces, por ejemplo, el presupuesto de la nación en Guatemala. Y por supuesto, el turismo está totalmente cerrado a nivel mundial y a nivel local. Y por supuesto, este impacto va directo a la economía de Suecia. Y no había ninguna otra estrategia, no había ninguna otra forma de poder evitar este impacto a la economía del país. Por supuesto, el nivel de desempleo durante la crisis del COVID-19, que subió del 6.8% al 10%, la mayor fuente de desempleo viene de la industria del turismo, pero también, por supuesto, viene de otros sectores. Luego se habla mucho que los bares, los restaurantes, los cines están abiertos. Sí, continuaron abiertos, pero al principio de la pandemia, sin gente que los visitara. Por ejemplo, un cine podría tener 8 butacas, le alquilaban a una sola persona el cine completo para una película. O los bares al principio o los restaurantes no tenían ninguna visita. Ahora ha cambiado un poco más porque ya que se ha bajado el número de contagios a nivel general, pues ya las personas están saliendo y visitando estos lugares. Entonces, el impacto económico fue directo, porque aparte los restaurantes acá en Suecia no tienen en su mayoría servicios a domicilio, no hay motos, entonces el servicio a domicilio que hay debe ser en carro, en vehículo de 4 ruedas, y esto sale muy caro. Entonces, por supuesto que sí hubo un gran número de despidos y pérdidas económicas en esta industria. No es que todos estos negocios siguieran abiertos y las personas lo visitaran igualmente. Okay. Y luego, el otro sector o la otra parte que impactó directamente dentro de la economía sueca, y ustedes recuerden, lo dije hace algunas diapositivas, cualquier persona que presentara el menor de los síntomas, tos, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar estomacal, fiebre, cualquier persona que presentara esos síntomas fue invitado a quedarse en casa directamente y lo único que tenía que hacer era llamar o mandar un mensaje de texto al empleador anunciándose que se iba a quedar en casa. Igualmente iba a recibir su sueldo. Entonces, esto hizo que el número de personas que se suspendieron por la enfermedad subiera en la semana 8, estamos hablando de mediados de febrero, de lo esperado que normalmente para esta época es del 5%, subió al 10%. Estamos hablando que repentinamente se suspendieron 500,000 personas más en toda Suecia por síntomas de COVID-19. Y por supuesto, eso hizo que la ausencia de los trabajos tuviera un impacto directo en la economía. Sin embargo, al final de cuentas, que tuvo un impacto directo en la economía del país, no tuvo un impacto directo en la propia economía individual. Y entonces, todo eso hace que el impacto económico, si bien es cierto, es igual a los demás países nórdicos, en realidad ninguna otra estrategia hubiera podido ser diferente. Entonces, a partir de aquí, usted me va a hacer el favor de qué cree usted que son los aciertos y errores de esta estrategia. Al día de hoy, hasta las 11 horas
Suecia, se reportaban 32.809 casos diagnosticados. Y recordemos que posiblemente estamos hablando de que los casos reales puedan ser muchos más. Porque si usted recordará, hace algunas diapositivas dijimos que solo se le iba a tomar la prueba a todas aquellas personas que presentaran síntomas y que tuvieran la necesidad de ser ingresados a un encamamiento hospitalario. Pero si la persona no presentaba síntomas que fueran necesarios ingresarlos, pues regresaba a casa. Y esta es la gran mayoría. Y de hecho, parte de la estrategia del país es lograr que el mayor número de personas se contagien lo más rápido posible. Entonces, creo que no tiene mucho significado porque compararlo con otros países, porque ese era uno de los objetivos. Pero lo que sí tiene significado es que vea usted, mujeres, se ha diagnosticado más en mujeres que en hombres. Pero cuando vemos el número de fallecidos, hay más fallecidos hombres que mujeres. Ya lo vamos a analizar por qué. 1906 pacientes ingresaron a un intensivo en todo el país y fallecieron 3.925 personas. Quiere decir que hubo un gran grupo que, a pesar de que seguramente se complicó, no tuvo el acceso al intensivo de los hospitales. Y esto fue en parte por lo que ya habíamos contado de la priorización del uso de intensivos. Por favor, recuerde este dato de que hay más mujeres con casos diagnosticados, pero hay más hombres fallecidos relacionados al COVID-19. Y bueno, quizás no se miren mucho en la pantalla estas tres gráficas que presenta la Autoridad de Salud Pública de Suecia hoy en la mañana, pero el dato importante está aquí arriba. El 88.2% de los fallecidos son pacientes mayores de 70 años. Quiere decir que en Suecia 3.462 personas mayores de 70 años fallecieron y los otros aproximadamente 450 por ahí son menores de 70 años. Y dentro de esos 450, podríamos decir que 250 son mayores de 60 años. Quiere decir que del grupo económicamente activo para abajo han fallecido en realidad aproximadamente 250 personas. En esta gráfica que señalo, usted puede ver que el mayor número de pacientes diagnosticados se encuentra dentro del rango de 50 a 59 años. Y en esta gráfica usted puede ver que el rango mayor de pacientes fallecidos está dentro de 89 años y los mayores de 90 años en segundo lugar. Y bueno, en la tercera gráfica, al lado izquierdo, solo presenta el número de fallecidos por región, siendo la región de Estocolmo la capital la más afectada, seguida por Västra Götaland, que bueno, son las dos regiones más grandes. Sin embargo, una de las cosas curiosas, y es la región donde yo vivo, Sormaland, a pesar de que es una región pequeña en comparación con otras, tiene un mayor número de pacientes fallecidos. Y fíjese usted qué curioso es, porque precisamente las tres regiones más grandes del país tienen tres características, tres datos importantes. Uno, tienen los tres aeropuertos internacionales más grandes del país. Y dos, tienen el grupo poblacional de no nacidos en Suecia más grande. Y entonces,
¿Cuáles son los resultados de la estrategia? Fíjese usted que las personas que quedaron cerca o en el grupo de inmunidad en grupo fueron los que tuvieron menos fallecidos. Ya hablamos de que estamos hablando de 463 personas los que siguieron esta estrategia más cercana a la inmunidad de grupo, es decir, que no tuvieron restricciones para salir, para trabajar y otras de las que ya hemos comentado. Pero el grupo que estuvo en cuarentena total es el gran grupo afectado con el 88.2% de los fallecidos. Y por favor, no me quiero malentender, no estoy diciendo de que entonces se está comprobando que la estrategia de inmunidad de grupo es mejor que la cuarentena total. Y por ahí en lo interno recibí una pregunta, si es que Suecia sacrificó a sus abuelitos. Ya viene esa respuesta. Y fíjense ustedes que la cuestión es que la idea de las personas que entraron a la cuarentena total era protegerlos de la infección. Un grupo se iba a inmunizar o iba a obtener defensas más rápidamente, los menores de 70 años, porque se suponía que era el grupo de menor riesgo, y el otro grupo, que era el de mayor riesgo, se iba a tratar de evitar que se contagiaran. No es que se iban a sacrificar, sino que se iba a tratar de evitar el contagio. Y entonces de ahí parte el drama de los ancianatos en Suecia, que es dentro del país hoy en día la principal discusión que se tiene a nivel nacional. ¿Qué pasó con los mayores de 70 años? Y miren ustedes esta gráfica, por favor. Este grupo que está en verde es el grupo de mayores de 70 años que falleció, pero que no tiene ningún servicio público o privado de atención al adulto mayor. Luego un poquito como en Corinto, en un rojo más apagado, tenemos al grupo que tiene servicios de atención al adulto mayor a domicilio, es decir, ellos viven en sus apartamentos, en sus casas, pero llega personal generalmente de la municipalidad a darle sus medicamentos, a darle su comida, a hacer algún tipo de limpieza, otras medidas higiénicas a domicilio. Y el gran grupo que vive dentro de ancianatos, que en su mayoría son manejados por las municipalidades. Y entonces, como le decía, esa es la gran discusión el día de hoy, qué pasó con este grupo. Y entonces se hicieron quejas a IVO. IVO es la institución donde uno se puede quejar de servicios no prestados de la mejor manera. Es como una unidad de protección al paciente. Y bueno, esta institución, esta parte del gobierno empezó a investigar por qué las muertes de los fallecidos. Y hay teorías, hay muchas, pero la que más ha encontrado esta institución IVO como respuesta, en primer lugar, a lo que sucedió, es que hubo falencias relacionadas al equipo de protección como causa principal del contagio de las personas que vivieron en ancianatos o que reciben servicios en su casa de habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio de la pandemia, el personal de salud no tuvo el equipo adecuado de protección. Las instrucciones llegaron muy tarde y no se instruyó adecuadamente al personal de salud, porque este personal de salud en su mayoría, un grupo son auxiliares de enfermería que están mejor preparados, pero otro grupo, como es un tipo de servicio, que es muy demandado en Suecia, básicamente
muchas personas son contratadas sin tener a veces la experiencia necesaria para estos servicios. Y recuerda usted, yo lo que le dije, habían más mujeres contagiadas en Suecia o que tenían mayor número de contagios en relación con hombres. Y eso es porque las personas que trabajan prestando los servicios a los ancianatos y a domicilio, en su mayoría son mujeres. Y este es el grupo que se contagió mayormente. Entonces, la idea al principio no era sacrificar a este grupo, porque en realidad podemos encontrar evidencia científica de que realmente este grupo tiene una probabilidad muy baja de sobrevivir a 2 semanas de intensivo. Claro, no se puso a prueba, pero sí hay evidencia. Sino la estrategia era evitar que se contagiaran y esta parte de la estrategia claramente falló. Después de que ya esa es la discusión nacional, pues vinieron acciones a tomar a corto y mediano plazo, que básicamente es el reforzamiento del aislamiento de las personas. Este aislamiento se decidió continuar en los ancianatos por lo menos hasta diciembre de este año. También la edad de cuarentena, de recomendación de cuarentena, se bajó de 70 a 60 años. La idea es, ahora se aseguró el abastecimiento del material de protección del personal, se cambió la estrategia de pruebas y se empezó a tomar pruebas a todos los usuarios que tuvieran alguna relación con estos ancianatos. Y también ya la semana pasada inició la toma masiva de pruebas para anticuerpos, es decir, para saber si ya las personas han desarrollados. Y el plan estratégico nacional es que durante el otoño de este año, hablamos de agosto a octubre, ya se tenga distribuido a nivel local 1 millón de vacunas que serán, por supuesto, como prioridad de esas personas que tienen mayores riesgos. Y luego tenemos, bueno, lo que decía, las medidas de distanciamiento en general se mantienen hasta el 2020, exceptuando aquellas que tengan que ver con la industria del turismo, por ejemplo, o la movilización de largas distancias. La priorización de los pacientes del intensivo no ha cambiado. Y entonces, básicamente eso es lo que teníamos para comentar de la estrategia de Suecia el día de hoy. Y si usted me lo permite, podríamos buscar qué lecciones en base a la experiencia que en lo personal hemos tenido aquí en Suecia se podrían aplicar en Guatemala. Pues yo quisiera mencionar 3 cosas puntuales. Primero, las estrategias deben ser definidas desde un principio, deben ser únicas. Eso no quiere decir que no sean flexibles, pero no podemos estar cambiando de estrategia cada semana o cada día. O nos encuarentenamos o no, pero tenemos que definir una línea de acción. Luego, la lección aquí en Suecia, la primera y la más importante línea de acción es asegurar los servicios de salud y el abastecimiento de los mismos a nivel general, tanto desde el nivel primaria, puestos de salud, centros de salud, hasta los hospitales. Y luego, no se puede categorizar toda una población de una misma forma, tiene que haber una definición de grupos de riesgo y otros grupos para la definición exacta de la estrategia a seguir. Y lamentablemente, queramos o no, dentro de esas características para definir grupos de riesgo, también tenemos que tener en cuenta las variables socioeconómicas. Yo le agradezco el favor de su atención y por supuesto, si hay comentarios o preguntas que podamos
poder responder en los siguientes minutos, pues la podrán hacer por el canal de mensajes de esta presentación. Agradezco una vez más al rector magnífico, ingeniero Murphy Pais, por abrirme el espacio en esta tarde. Kenneth, preguntan sobre las mascarillas, si pudieras ampliar un poco más. Las mascarillas, bueno, ¿qué podemos decir de las mascarillas? Hoy lo que sabemos de las mascarillas realmente es que tienen una efectividad. En realidad, la mascarilla tiene un propósito, que es positivo, siempre y cuando se utilice de manera adecuada. En estudios aquí en Suecia se encontró que incluso arriba del 50% de las personas no utilizan una mascarilla adecuadamente. Y eso, lejos de beneficiar, incluso aumenta el riesgo de propagación, incluyendo a las personas que la utilizan adecuadamente. Entonces, si se toma a nivel de un país la decisión de utilizar mascarilla, es importante que se dé también las recomendaciones de cómo saberla utilizar. Y luego, bueno, tenemos diferentes tipos de mascarilla. Y eso es muy controversial. Yo no quisiera entrar en el tema de si la N95 o una mascarilla quirúrgica es mejor o es lo adecuado. Porque el problema es que también el abastecimiento, cuando se recomienda el uso general de mascarilla, el abastecimiento puede ser un problema principalmente para los servicios de salud. Pero sí, lo más importante de una mascarilla es la correcta utilización de ellas. No sé si tú logras ver el chat público donde hay algunos comentarios de nuestros participantes. Sí, por ejemplo, escriben por acá que es correcto definir las estrategias tomando como ejemplos otros países. Y sí, es correcto. Es decir, las experiencias en otros países es importante tomarlas en cuenta para definir estrategias. Sin embargo, al final de cuentas, cada país, por sus características, va a tener que definir una estrategia única, muy parecida en algunos aspectos, totalmente distinta en otros. Y yo quisiera, por ejemplo, poner como ejemplo Guatemala. Guatemala, en realidad, contrario a lo que se cree, no tiene tal vez no tiene una estrategia totalmente distinta a la de Suecia, en el sentido que en realidad es mixta, porque siempre y cuando se permita la movilización, aunque sea en horarios restringidos, de todos modos esto es una movilización y representa un cierto tipo de riesgo. Pero como decíamos, hoy en día casi ningún país puede aplicar una estrategia que esté exacta en cualquiera de los extremos. Luego, En referencia al tratamiento, ¿qué avances hay en Suecia o qué opinión tienen respecto, por ejemplo, al plasma, a los sueros de los hoy contagiados, los recuperados? Aquí la situación en Suecia es que, como dijimos, cada región maneja protocolos inclusive distintos, pero sí ya se ha iniciado el estudio, por ejemplo, del plasma de pacientes anteriormente infectados y ha tenido resultados que en realidad hoy no se podrían validar como un tratamiento efectivo, pero ningún tratamiento se puede validar como tratamiento efectivo, sino que debe de pasar un buen tiempo y estamos hablando de quizás 1 año, 2 años para poder tener estrategias y protocolos claros. Como les digo, aquí en Suecia
prácticamente cada región, cada una de las 21 regiones tiene protocolos distintos para el manejo de pacientes y se están probando una infinidad de estrategias distintas. Con el uso de la citromicina, por ejemplo, Kenneth, algunos también preguntan. Aquí definitivamente en Suecia no lo utilizamos, no para los médicos infectólogos no tiene ningún objetivo en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Y así como la citromicina, ningún otro tratamiento antibiótico tiene cabida en los tratamientos que actualmente se manejan. ¿Algunas recomendaciones para nuestros estudiantes de medicina? Primero, a los estudiantes de medicina, a los médicos y personal de salud en general, les quiero agradecer su trabajo, su entrega, su dedicación. Realmente es una época que nos ha tomado a todos de sorpresa y creo que hoy en día, si algo sabemos es que el personal de salud es muy importante, es la piedra angular para poder contrarrestar esta epidemia. Es importante que los médicos de mayor experiencia se aseguren que los médicos en formación y otro personal de salud utilicen correctamente las medidas y el equipo de protección. El paracetamol, al respecto, ¿qué opinas? Bueno, de hecho, a nivel primario sí lo utilizamos bastante para la fiebre. Creemos que no tiene efectos secundarios para contrarrestar la fiebre de los pacientes en contra de otros antipiréticos, otras pastillas para controlar la fiebre que son generalmente tratamientos antiinflamatorios que sí, que pueden ser muy discutidos su uso, pero en general el paracetamol o el acetaminofén tienen un uso recomendado para bajar la fiebre. Y claro, no es nada más que un tratamiento para aliviar los síntomas. Pero el programa de tratamiento definido por el país de Suecia está aplicado en toda la región de Suecia. ¿Es un único tratamiento que aplica Suecia? No, como decía, cada región, cada una de las 21 regiones tiene protocolos totalmente distintos. No hay un protocolo estandarizado en Suecia. En la región donde yo trabajo, se trabaja en los pacientes que llegan al intensivo con un antiviral Remdesivir que al inicio fue un tratamiento diseñado para atacar o contrarrestar el virus del ébola. Al inicio, por ejemplo, también se utilizó la cloroquina, pero se suspendió el uso por la falta de evidencia y las posibles, los efectos secundarios posibles en cardíacos. Entonces, básicamente en nuestra región se hace una evaluación de cada uno de los pacientes y sus necesidades, pero no se ha podido llegar a un estándar a nivel país. En el tema de la aspirina. Tampoco lo utilizamos. Y en realidad la aspirina aquí no se utiliza para nada más que como un anticoagulante en personas que han tenido derrames cerebrales, por ejemplo, pero de lo contrario la aspirina no tiene utilización. En el caso de Guatemala, que hay mucha desnutrición, ¿qué recomendaciones o el tipo de estadística sí se ve reflejado en
en ese porcentaje alto que tenemos de nutrición. El COVID es entonces un elemento hoy amenazante para la desnutrición de nuestros niños. Sí, qué buena pregunta, porque al final de cuentas, tanto la desnutrición, pero también la obesidad son factores de riesgo, altos para la complicación de los pacientes con COVID-19. Es decir, tanto riesgo tiene un paciente con desnutrición como un paciente con sobrepeso. Y de hecho, dentro de nuestras nuevas líneas de estrategias, agregamos dentro del grupo de riesgo, en primer lugar, a los pacientes obesos. Muy bien. La heparina es lo mismo, preguntan en las redes, es el mismo uso. La heparina es un anticoagulante. Lo que pasa es que se han presentado los casos donde COVID-19, después de algunos días, presenta la formación de coágulos, trombos, que se van a alojar a los vasos sanguíneos, por ejemplo, de los pulmones. Entonces, es cuando la heparina tiene un uso indicado. Y por supuesto, el número de pacientes que se complican por esto es alto y bueno, en Suecia sí se utiliza un poquito más frecuentemente. Me imagino que eso ha de ser un poco más generalizado a nivel mundial. ¿Qué tipo de prueba masiva utilizan en Suecia? Lo que se llama PCR es la prueba estándar hoy en día para el diagnóstico de coronavirus. Pero, sin embargo, también el día de hoy, esta semana se inició con la toma masiva de anticuerpos. Se cree que los anticuerpos aparecen 14 días después de la enfermedad y entonces se está focalizando en estos momentos la toma de anticuerpos para saber qué porcentaje de la población ya tiene algún tipo de inmunidad o ya fue infectada. Recuerden que la población menor de 70 años tiene como objetivo la movilidad, que se inmunicen en grupo, ¿va? Una inmunidad en grupo en alguna medida. Entonces, el objetivo es que formen anticuerpos lo más pronto posible. Sin embargo, quiero contarles que los primeros estudios o las primeras pruebas han dado un poco de resultados que no son los esperados, porque las personas que al final de cuentas presentan anticuerpos es mucho menor de lo que realmente se esperaba a estas alturas de la pandemia. En el tema de los pacientes que han llegado al intensivo, prácticamente obedece a qué causas. Pues podemos definir que los pacientes que llevan intensivo son pacientes que tienen otros riesgos en primer lugar. Generalmente el grupo más grande es los pacientes con obesidad, los pacientes con enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes. Y entonces este grupo presenta cambios rápidos en el desmejoramiento de las vías aéreas por un sinnúmero de diferentes complicaciones que sería largo ahorita de contar. Pero esas complicaciones de las vías aéreas hace que las personas pasen de una actividad física casi que normal en horas a un desmejoramiento de la respiración muy, muy rápido. Y ese deterioro se da en muy pocas horas. Entonces, esas personas cuando son ingresadas,
generalmente ya son ingresadas en un estado normalmente avanzado, que estamos hablando más o menos que en la mayoría de pacientes sucede en la segunda semana de enfermedad. Y entonces son ingresados al hospital, son ingresados al intensivo para el uso de respiradores, ya que no pueden, no pueden seguir respirando por sí mismos. Y los médicos que hoy nos hacen el favor de estar presentes, pues sabrán que luego el estrés que se somete a cada paciente cuando entra en intensivo es enorme, porque en primer lugar, el promedio de los pacientes que entran en intensivo están de 2 semanas, están en encamamiento 2 semanas. Eso representa que soportan un estrés muy grande y que, por supuesto, eh, tiene una serie de complicaciones aún mayores estar ahí dentro de un intensivo. Entonces, básicamente es el mejoramiento de las facultades respiratorias de una manera muy rápida y agresiva que hace que se tome la decisión que un paciente sea ingresado a un intensivo. En el caso de la USAC, se nos pregunta por qué no optamos a una graduación inmediata de nuestros jóvenes que ya están en la fase de graduación. Ese es un tema a lo interno de nuestra universidad que estamos debatiendo. Hay algunos requisitos que obviamente el propio médico aprende ya en el campo, en la parte hospitalaria y en la parte rural. Y hay muchos de nuestros jóvenes que están pendientes de esa etapa y que incluso una parte de ella fue suspendida por la no presencialidad. Y quisiera aclarar que también consideramos que hay algunos médicos que no se les ha dado su valor, no se les ha cumplido en sus contratos, no se les ha dado todos los insumos y equipo de protección. Por lo tanto, creo que esa es la apatía, desconfianza, desmotivación que ha existido para poder tener un buen grupo de profesionales de salud. Los que hoy están han soportado muchas de las injusticias de nuestro sistema de salud. Consideramos entonces que hay cosas a lo interno de este país que todavía tienen que ordenarse. No negamos que a lo interno de la USAC hay que eliminar mucha burocracia, pero hoy no podemos el poder graduar si no tenemos algunas garantías de competencia. Es un tema que todavía seguimos debatiendo. Mientras tanto, sigue evolucionando lo del contagio, sigue evolucionando nuestras carencias hospitalarias y como les digo, eso es un sistema tan diverso donde diferentes elementos se pueden someter a una evaluación. Hay mucho que hablar todavía al respecto, hay muchas preguntas que hacen acá los compañeros, Kenneth, para poder tener más claridad y encontrar algunas soluciones específicas para lo que hoy para nosotros también representa una responsabilidad ante este combate del COVID-19. Entonces, hay dudas, muchas dudas que yo espero que tú las puedas atender. Muchas son válidas y oportunas para poderlas someter nuevamente a un debate que pasaríamos horas platicando al respecto. Y yo le agradezco a la mayoría que se han involucrado y conectado. Nuestro compromiso a continuar colaborando con profesionales de salud que están anuentes a seguir dándonos las recomendaciones adecuadas y cada día aprendemos algo nuevo. Como bien dice Kenneth, este es un virus que todavía no se le ha definido, pero que en determinado momento como país y como mundo tenemos que encontrar la mejor solución. Entonces, algunos comentarios finales, Kenneth, por favor, para nuestros participantes y que también tienen muchas dudas. Es un grupo muy diverso, no corresponde solo al sector salud, sino son guatemaltecos o incluso algunos que son de otros países que se han logrado conectar con inquietudes al respecto. Si el modelo sueco en forma general ha representado un avance positivo, que lo podamos
simular o trasladar con ciertas regulaciones al interno de Guatemala. Gracias, ingeniero. Primero agradecer la atención a todos los presentes. En la medida de lo posible trataré de responder a los comentarios o preguntas que se tengan en el chat en las próximas horas. También quisiera pedirles su opinión en cuanto a lo que se había escuchado anteriormente en Suecia, cambió de alguna u otra forma. Y lo que es importante en esta pandemia, Guatemala pues es un país que tiene características muy especiales y creo que ponernos de acuerdo en una estrategia definida para el país es bien complicado. No deseo, no desearía estar en los zapatos ahorita del gobierno o, por ejemplo, del doctor Asturias que llegará ya el día de mañana. Sin embargo, es importante que a nivel individual, cada uno de nosotros como personas, como individuos, como miembros de una familia, tengamos la responsabilidad de las medidas básicas de higiene y de distanciamiento social. En realidad, todo sería mucho más fácil si solo tomamos dos medidas, que es lavarnos las manos y distanciarnos socialmente a 1,5, 2 metros de las demás personas. Si nosotros podemos, en la medida de lo posible, seguir esas dos básicas recomendaciones a nivel individual y observar que los miembros de la familia también sigan esas recomendaciones, vamos a evitarnos una serie de complicaciones. Y el otro mensaje que quería dejar es, y yo en especial, al final de cuentas no di tanto mi opinión como persona, sino presenté los datos que hay, que son existentes, que son corroborables en el momento acá en Suecia, pero realmente este grupo del adulto mayor, yo quisiera que cada uno de los que hoy están acá sintonizando, tomemos en cuenta que los adultos mayores necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestra ayuda, necesitan que los cuidemos. Por favor, apoyemos, echémosle la mano, como decimos los guatemaltecos, a este grupo que yo sé que en Guatemala es un grupo muy grande que muchas veces está desprotegido y es el grupo que hoy en día corre en absoluto el mayor de los riesgos. Quiero pedirles a ustedes que tengan con las consideraciones a nuestros abuelitos, porque ellos pues ya pasaron una vida llena de muchos sacrificios, de mucho trabajo y se merecen vivir esos últimos años en paz y que se sientan apoyados por los que venimos atrás. Eso sería mi mensaje. Kenneth, hay una pregunta pendiente, que por qué han muerto más los hombres que las mujeres. Ya no, esa parte no sé. Pero posiblemente la dejé atrás. No, básicamente era que se contagian más las mujeres o se detectaron más mujeres contagiadas porque son en la mayoría mujeres las que trabajan en los servicios de salud de ancianatos o de ancianatos con servicios a domicilio. Pero en realidad, posiblemente también el número de casos no diagnosticados, que son la gran mayoría, sea el grupo de hombres o el grupo superior. En realidad, tampoco hay una diferencia muy grande en cuanto a los fallecidos. Mucho tiene que ver con porque hay un grupo de adultos hombres que tienen enfermedades que complican a los pacientes. Por ejemplo,
en realidad los hombres mayores, adultos mayores, tienen una historia más larga de consumo de alcohol y de cigarros. Y por eso es que se cree que tienen factores de riesgo en comparación con el grupo de las mujeres. Pero también se sabe que ese grupo de las mujeres diagnosticadas es solo porque son los que trabajan en los ancianatos, pero en realidad, si le hubiéramos tomado pruebas a todos los que presentaron síntomas, sin lugar a dudas, los hombres hubieran sido el mayor número de personas contagiadas. Bien, gracias. Entonces vamos a desearle lo mejor a Kenneth para que igual siga atento en comunicación con nosotros y también observando lo que Guatemala va a continuar implementando en estos días. Como bien dijo Kenneth, se le ha dado el lugar y el espacio a un académico, a un docente y a un profesional de salud como es el doctor Edwin Asturias, que viene el día de mañana, domingo, a Guatemala. Esperemos ya empezar a saber sus directrices, su toma de decisiones y que sean bajo ese consenso, ¿verdad? Que el propio gobierno establezca una única estrategia, como bien dice Kenneth, respaldado por un experto. En este sentido, pues aplaudimos la decisión del gobierno y esperaríamos también que se le tome en cuenta todas las recomendaciones que tenga bien definir el doctor Asturias con el grupo asesor que tendrá que establecer, porque no va a ser únicamente él, ¿verdad? Él viene a establecer un grupo especial que va a conducir y lo va a poder coordinar y esperaríamos entonces que las mejores disposiciones salgan de ese grupo académico, científico, que esperamos sea para beneficio de esta agenda de país. Así que gracias, Kenneth, por la oportunidad, a todos los que se lograron conectar con nosotros y estemos atentos porque en los próximos días tenemos a más expertos en este debate nacional y mundial para poder definir las mejores estrategias. Así que gracias por la oportunidad, Kenneth, y a cada uno de ustedes por haberse conectado con nosotros. Saludos a todos nuestros académicos sancarlistas de todo el país, de Izabal, de Quetzaltenango y de todos nuestros centros universitarios. Gracias, Kenneth, gracias a cada uno de ustedes, una feliz tarde, un fin de semana, y como bien dijo Kenneth, a cuidar a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que es del sector más vulnerable, ya está demostrado estadísticamente no solo en Suecia, sino en muchos países del mundo, son entonces nuestra prioridad. Con disciplina y responsabilidad, estamos seguros que salimos adelante de esta. Bendiciones y que pasen una feliz tarde cada uno de ustedes.